Apreciados hermanos en Cristo, queridos vecinos, amigos, esta mañana del 27 de marzo del 2022 vamos a hablar sobre el pasaje que se encuentra en Lucas 15 del 1 al 3 y del 11b al 32. El tema es el hijo pródigo. Es un pasaje muy conocido y muy revisado por el estudioso de la palabra, y hoy pretendemos a través de este pasaje recordar que la enseñanza que Jesús dio es vigente hasta nosotros este día y quiere alcanzarnos y darnos una manera práctica de vivir la vida, una manera bendecida por el Señor de caminar con Él. Y el propósito es que todos nosotros regresemos al Padre, sea cual sea nuestra condición. Y nosotros vamos a poder ver la ley espiritual en la que un Padre es generoso, un Padre nos insiste en que seamos libres, que tengamos libertad y que gocemos el amor que Él da a todas las personas que creen en Él y caminan con Él. Vamos a ver también nosotros que en este pasaje intervienen varios actores, entre ellos los publicanos, los fariseos, el Señor Jesús y una población que le escucha. Y nosotros pretendemos encontrar una manera adecuada, certera, en la que entendamos cómo el Señor nos invita a ir a su lado. El pasaje dice así: parábola del hijo pródigo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre
padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos que hay muchas evidencias principales de este pasaje y vamos a comenzar con el verso 11 y dice: y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es posible que las parábolas anteriores de la oveja perdida y de la moneda representan al pueblo gentil que era buscado por el Señor porque eran indefensos. El pródigo representa al judío porque no era muy buscado, pero fue por decisión propia, como sucederá en la segunda venida. El verso 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre. Se aplica al pueblo judío, aunque por supuesto se puede aplicar a cualquiera de nosotros y a todos. Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, y les repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia lejana, y allí desperdició la herencia viviendo perdidamente. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor corresponde a la herencia que él en realidad no se había ganado, sino que le dio gratuitamente por su relación con el padre, y partió lejos a una provincia lejana. El hijo pecó estando aún en la casa de su padre. Pecó en el mismo momento cuando deseó los bienes del padre, aunque no tuvo compañerismo con el padre, y transcurrió solo unos días cuando se encontró en un país lejano. La reincidencia del pecado comienza en el corazón. Enseguida se mete en el charco de los puercos. El pecado lo llevará más lejos de donde usted quiera ir y le costará más de lo que tiene con qué pagar. Y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y eso es lo que caracteriza al mundo cuando el hombre se aleja de Dios y vive mundanamente. Nosotros vemos aquí cómo el hijo quiere hacer lo que mejor le parece, no quiere compromisos, no quiere responsabilidades y parte lejos. Y vemos aquí también que cuando todo lo hubo malgastado, Satanás no abastece, él solo usa y abusa. Vino una gran hambre en aquella provincia. Al final, el creyente porfiado tendrá hambre y le comenzó a faltar. Representa que por primera vez en su vida que había experimentado tal dificultad, siempre tuvo abundancia en la casa de su padre, pero ahora su miseria ha incrementado. Y el pasaje nos sigue diciendo: y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Estas palabras de que se acercó se traducen en obligar al patrono dispuesto. En resumen, se redujo a mendigar, el cual envió a sus campos para que apacentase los puercos. Representaba la ocupación más degradante que un judío pudiera desempeñar. Y el verso 16 dice: y deseaba llenarse su vientre de las cáscaras que comían los puercos. Quiere decir esto que no solo alimentaba a los cerdos, sino fue obligado a comer su comida también. De tan alto que se encontraba, había caído tan bajo, pero nadie le daba nada. En el campo del diablo nada es regalado,
Todo tiene que ser comprado y comprado a un terrible precio. Verso 17, y volviendo en sí, admitió completamente a lo que él era y donde estuvo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y de sobra? Muchos se han comido la mentira de Satanás de que al vivir para Dios lo priva de tantas cosas buenas. Nada podría ser más opuesto a la realidad. Y yo aquí perezco de hambre, incluso aunque la ilustración se dirija al sentido físico, la lección espiritual que esto comunica se refiere al alma del hombre, que tiene sed del Señor y solo el Señor puede satisfacer y nunca por cosas mundanas. Me levantaré e iré a mi Padre. Aquí vemos el primer paso para el alma penitente. Hasta que se tome ese paso, esa decisión de volver al Padre, se da cuenta de su necesidad. Nada se puede hacer. La palabra levantaré nos revela que el camino a Dios es siempre ascendente, mientras que con Satanás siempre va a ser descendente, de perdición. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El joven no alegó circunstancias atenuantes, ni le echó la culpa a los demás, ni alegó que fueran injustos con él. Él admitió su culpa directamente a sí mismo. Dios siempre nos pide, nos exige la confesión del pecado. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Expresa el segundo requisito, admitió ser indigno. Así como nosotros también tenemos que admitir esa parte. Somos incapaces, no tenemos con qué acercarnos al Señor, somos indignos. Hazme uno de tus jornaleros. Esta posición de humildad que es necesaria, sin embargo, Dios nunca ha recibido uno como tal. En otras palabras, Él nunca convertirá a un hijo en un empleado. Y levantándose vino a su padre. Cualquiera puede hacer esto si así lo desea, mas como aún estuviese lejos, lo vio su padre. Él lo buscaba en serio y fue movido a misericordia a este padre generoso, paciente, que le dio la libertad a su hijo. El Señor siempre tiene compasión y corrió. Este padre bueno, este padre bondadoso, corrió. La única ocasión en la Biblia que se menciona que Dios se echa a correr y es para dar la bienvenida a un alma perdida por su regreso, y se echó sobre su cuello y le besó. Es lo que le espera a todo pecador que venga al Señor, a todo pecador que se acerque a Dios a través de Cristo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta aquí es hasta donde el joven llegó. Él tuvo la intención de seguir, como lo decía el versículo anterior, hace mención, hazme como a uno de tus jornaleros, pero el padre le interrumpió. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle. La gracia del padre corrió hacia el hijo para besar al pródigo en sus harapos, en su pobreza, y la justicia se apresuró para vestirlo con un manto. El manto era él. Y poned un anillo en su mano. El anillo que se refiere aquí era un sello o un anillo de sello, como los que se usaban en ese tiempo, que era más o menos igual a lo que es hoy una chequera, una tarjeta de crédito. El anillo llevaba el timbre de la casa de su padre, y zapatos en sus pies denota propiedad.
ya que los esclavos no usaban zapatos. Se le proporcionaban todas estas cosas y le declaraba su lugar como hijo. No vestían ni festejaban a los siervos de esta manera, solo a la familia, a los hijos. Y dice, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Nosotros vemos aquí que significa que el joven ya está de vuelta en el pacto y celebrado con una fiesta. La alegría verdadera nunca está en las bebidas alcohólicas u otras cosas, sino solo se encuentra en Cristo. El gozo, la paz, la felicidad, la vida abundante. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estupendamente demuestra lo que es la experiencia de salvación con Jesucristo. Y comenzaron a regocijarse. Otra vez Cristo proclama la alegría de un alma perdida que regresa al Señor. El verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, en vista de que el padre no dejó entrar al hijo mayor para la celebración. Nos dice que él conocía el corazón del hijo mayor, por eso lo dejó en el campo. Dice, y él cuando vino, llegó cerca de casa, oyó música y danzas. Significa que esta celebración ya estaba en progreso con respecto al regreso del pródigo. Y llamando a uno de los siervos, indica que el siervo sabía más sobre los asuntos del padre que el hijo mayor. Le preguntó qué era aquello. Demuestra que él no sabía siquiera lo que era más apreciado en el corazón del padre. El alma de otra persona necesitada, de otra persona perdida. Y él, o sea, el siervo, le dijo, tu hermano ha venido. Y es asombroso que ocurriera un acontecimiento de esta magnitud y él, sin saber nada de ello, la razón será obvia dentro de poco. Y tu padre ha matado el becerro gordo, el becerro grueso, por haberle recibido salvo. La celebración que acontece en el cielo por la salvación de las almas y debiera ocurrir también en la tierra entre los creyentes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la alegría y la energía se desperdician en otras búsquedas. Verso 28, entonces se enojó. El hijo mayor no compartía esa alegría, ese regocijo. Nuestra verdadera naturaleza del corazón, y porque él no sabía lo que acontecía, el hermano mayor es descrito como el fariseo, el escriba, el saduceo. Él no participaba de la alegría del Padre y no quería entrar a la fiesta y se expone a la rebelión. Jesús dijo que los escribas y los fariseos no entrarían al cielo y ellos tratarían de no dejar entrar a otros, a los demás. Y dice que sale el padre, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, ven, alégrate conmigo. Demuestra que Jesús hace una invitación a los escribas y los fariseos, pero fue en vano. La paciencia que él había mostrado con el pródigo, él la demuestra con los rebeldes también. Así es el Padre Celestial con todos. Mas él respondiendo dijo al padre, será una respuesta totalmente diferente a la de su hermano menor. He aquí tantos años te sirvo. Fue dicho en la esfera del mérito. Él pensaba de esta manera porque no tenía ninguna relación con el Padre. Por consiguiente, para él era solo un trabajo. Él sirvió por motivos incorrectos. Y esto nos pasa también a los seres humanos hoy, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Y
expone una autojusticia. Él declaró haber dado una obediencia perfecta. Más aún, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Quiso la alegría por motivos incorrectos. Muestra que moralmente estuvo tan perdido para su padre como también lo estuvo el hijo menor. Verso 30. Mas cuando vino su hijo, lo describe desconociendo ya cualquier relación con su hermano menor. La autojusticia siempre se siente así. La autosuficiencia, el legalismo, el fariseísmo. Dice, mas cuando vino tu hijo que ha consumido tu herencia con rameras, las dos frases, tú nunca me diste un cabrito, un cordero para una celebración, y tu hijo que desperdició su vida con rameras mostró el odio de su corazón a su padre y a su hermano. Has matado para él el becerro gordo. Es una declaración de autojusticia que no puede concebirse tal cosa en vez de alegrarse. El hermano menor debería ser castigado y con severidad. O lo que el hermano mayor pensó, no entendía la gracia. Esta es la actitud lamentablemente de muchos de los cristianos modernos, de los cristianos de hoy en día, que limitan la entrada al reino de la gente que nos rodea. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En efecto, dice que él realmente no había tomado parte de esas riquezas. Aunque fueran suyas, con solo pedirlas, había tratado de ganarlas, que era innecesario y realmente inaceptable. No comprendía realmente el significado de la salvación. Por último, verso 32, mas era menester, era urgente, era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano muerto era, muerto en transgresiones, muerto en pecados, y ha revivido, ha venido a Cristo, se había perdido y es hallado. El sacrificio del ternero inmaculado era necesario antes de que se pudiera disfrutar de la fiesta. Si el pródigo hubiera rechazado esta vestimenta y proclamado el derecho de entrar en la casa del Padre en sus harapos y desnudez, él como Caín hubiera sido rechazado. Pero el suyo era un verdadero arrepentimiento. Y entonces él aceptó estas dádivas que aseguran la pureza, la perpetuidad, la posición y la provisión que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. ¿Qué podemos decir como conclusión de esta historia? Sabemos que en un principio, cuando se dice que los publicanos querían escuchar, no eran recibidos en la sinagoga ni por la sociedad judía, y nos muestra que todos necesitamos escuchar cómo ser salvos. El Señor recibe a todos los pecadores, y no podemos murmurar del que va a Jesús. El hijo pródigo desperdició su herencia, solo pensó en lo que él quería, aún sin haber trabajado en ello. Finalmente vemos cómo se perdió, cómo pagó las consecuencias de su comportamiento. Y con respecto al otro hijo, al hijo mayor, podemos ver que él, aunque es dueño de todo, no ha disfrutado de su herencia y no reconoce que la gracia es para todos. Vemos también que el padre siempre amó a los dos hijos y a los dos les dio esa oportunidad de disfrutar la herencia. Y podemos ver cómo el que se va de él y el que se queda, los dos necesitan de su gracia. Podemos ver cómo el centro de esta historia es el Padre, su profundo y gran amor por sus hijos, su gracia para todos y eternamente misericordioso.
un amor sin límites, sin interés de reciprocidad, y podemos ver cómo el Señor es abundante en amar. Y el Salmo 32 nos recuerda y nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la imagen del Padre que el día de hoy nos invita a volver a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y fue así lo que pasó con el hijo pecador que vuelve al Padre, que se arrepiente y que está con Él. También podemos ver en 2 de Corintios 5 y el verso 18 nos dice, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y podemos ver que la mayor pérdida que un ser humano puede tener es la mayor equivocación, el mayor error es irse de con el Padre, alejarse del Padre. Y también el mejor acierto es regresar con Él, no importa cómo estemos ni lo que hayamos hecho. Y este día el Señor nos está invitando a estar firmemente vueltos al Padre, vueltos a su gracia, y nos ofrece a todos la salvación en Cristo. Nadie debemos creer que para alguien no hay derecho a la salvación. Nosotros debemos de hablar de su amor a quien lo necesite. Y esta bella ilustración, esta bella historia, nos están diciendo cómo la misericordia de Dios es vigente hasta nuestros días, y su gracia abierta a quien quiera ir al Padre. Démosle gracias a Dios por su amor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, por todo lo que nos quieres mostrar en esta historia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ti, Señor, para estar siempre vueltos a ti, Señor, gozando de tu gracia. Gracias a que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado, para que nosotros, arrepintiéndonos y teniendo fe en ti, tengamos la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén.